Bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas, inmensamente contentos, felices de continuar con su programa, con su taller de Biblia, nuestra Biblia católica. Vamos a poner primero este programa en manos de nuestro Señor, como siempre, que sea Él que lo tome, lo ponga en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos entender todos los que vamos a estar aquí reunidos el mensaje que nos tiene. Acompáñenme en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Primero te damos gracias por todas las bendiciones de este día, por todas las bendiciones que nos has dado. Hoy queremos poner este programa en tus manos para que el de Espíritu Santo se derrame sobre todos los que vamos a estar aquí unidos a través de este programa. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Bueno, resumamos un poco lo que vimos en el programa pasado. En el programa pasado hablamos sobre el Pentateuco. Vimos que el Pentateuco son básicamente los 5 primeros libros de la Biblia. Y hicimos una serie de lecturas para ver cómo Dios va actuando a través del pueblo escogido, que descubrimos y entendimos que es el pueblo judío, entendiéndose este pueblo judío como aquel que Dios escogió para hacer su revelación y que luego este pueblo nos debía de transmitir a cada uno de nosotros esa revelación dada por Dios Padre. Hoy vamos a iniciar a conocer ya parte del Pentateuco y vamos a ver el primer libro. El primer libro del Pentateuco es el Génesis. Génesis básicamente es el origen del mundo y del pueblo de Dios. Eso es Génesis. Génesis se nos da el origen del mundo y el origen del pueblo de Dios. ¿Qué significa la palabra Génesis? Bueno, Génesis viene del origen griego antiguo. Y básicamente Génesis significa creación, comienzo, origen, nacimiento. Esos son los significados de Génesis como tal. La palabra Génesis en el griego antiguo significaba creación, comienzo, origen, nacimiento. Entonces, con esa idea ya podemos irnos formando el concepto de qué trata el libro de Génesis. Básicamente en este libro se trata y cuenta la creación del mundo, cuenta el comienzo de la historia y cuenta también la historia y el comienzo del pueblo de Dios. Eso es lo que nos va a narrar el libro de Génesis. Y lo va a narrar, podemos agrupar en este libro 3 grandes partes. Hay 3 grandes partes, 3 grandes conceptos que maneja este libro. La primera parte que va del capítulo 1 al capítulo 11. La segunda parte que va del capítulo 12 al 36 y la tercera parte que va a ir del capítulo 37 al 50. Pero vamos a ir viendo despacio y por partes para que podamos entender. La idea es que también vamos a hacer unas lecturas para ir dejando más asentado este tema. En la primera parte del Génesis, que va del capítulo 1 al 11, fíjense. Básicamente, en la primera parte de Génesis, los capítulos 1 y 2 narran la creación del mundo y del hombre. Son 2 historias que presentan la grandiosidad del hombre y de la mujer. Nos describen como somos el punto más alto y el centro de la creación. ¿Por qué? Ya que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Se nos dio ese don. Se dio el don de ser procreadores. Se nos dio el don de la palabra, se nos dio el don de la libertad. Eso es lo que narra el Génesis. Ahora bien, hay que tener un poco de cuidado porque en esta primera parte, en estos primeros 2 capítulos, aquí hay un lenguaje simbólico. Es un lenguaje, el lenguaje de los mitos. Ese lenguaje era muy común en la época antigua. O sea, para nosotros en esta época es un poco complicado entenderlo de acuerdo a nuestra lógica que traemos, pero representa la mentalidad con que se narraban los hechos en ese momento. Podemos tratar de hacer un ejemplo para que un poco entendamos. Nosotros, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, tenemos lo que son leyendas. Y esas leyendas narran historias culturales que el pueblo ha ido cultivando a lo largo del tiempo para narrar diferentes hechos.
Nosotros en El Salvador, por ejemplo, tenemos leyendas como la de la ciguanaba, del cipitillo, etcétera, que son diferentes formas de narrar diferentes acontecimientos. Hoy en día, un mismo acontecimiento, por ejemplo, un accidente de un vehículo, puede ser narrado de diferentes formas, como lo mira uno, como lo mira otro, como lo mira otro. Son narraciones que tenemos. Pues en esa época esas narraciones tenían un lenguaje que se llamaba el lenguaje de los mitos. Por eso es que a veces nos cuesta un poco entender, la lógica. Pero lo que está resaltando en este lenguaje de mitos es lo grande que es la creación del Señor, lo grande que es la creación de Dios, cómo Él en esa creación se esmera tanto en tantos detalles, y al final que podamos entender que el culmen de esa creación es que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Leamos un poco de Génesis, básicamente en el capítulo 1, versículos del 1 al 2, para más o menos entender de qué estamos hablando. Fíjense lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1, de versículos del 1 al 2. Dice: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo se narra esto. En el principio Dios creó todo. O sea, no había nada y Dios fue el creador de todo. Había como una confusión y no había en orden. Entonces Dios crea y empieza a desarrollar su creación. Y aquí hay un detalle bien importante que se mire, que dice que mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Ya no está hablando y está comenzando a hacer mención de ese Espíritu de Dios, el que posteriormente nosotros descubrimos a lo largo del tiempo y a lo largo de mucho tiempo y muchos entrar en la palabra de Dios, que ese Espíritu de Dios que aleteaba es lo que después nosotros vamos a conocer como el Espíritu Santo. No me quiero adelantar, sino que dejar ahí sentado. Pero también ahí en la primera parte del Génesis, ya del capítulo 3 al 11, nos va mostrando la historia de los hombres y el proceso humano que ha sido dominado o que fue dominado por el pecado. Eso es lo que nos va narrando ahí. Y entonces, que por no someternos a Dios, nosotros los hombres o el hombre va rompiendo la relación con uno mismo, con nuestro hermano, con la naturaleza, con la comunidad, y la convivencia en la perfección que Dios hizo nosotros mismos. Por dejarnos dominar por el pecado, nos vamos perdiendo un poco en ese concepto. Y eso se puede narrar y lo pueden leer ustedes perfectamente. Por ejemplo, cuando se nos narra cuando la confusión fue tal, y ese ejemplo lo toman en la Torre de Babel. Ahí pueden leer cómo no nos entendemos, nosotros los seres humanos dejamos de entendernos. ¿Por qué? Porque, como dicen, no nos sometemos a lo que es el mandato de Dios. Entonces nosotros los hombres rompemos esa relación. La rompemos primero con nosotros mismos, porque nuestro interior está lleno del Espíritu de Dios. Lo rompemos con el hermano, que posteriormente lo que vamos a conocer como el prójimo. Lo rompemos con la naturaleza, lo que estamos viendo hoy en día, y lo rompemos con la misma comunidad. Entonces todos vamos creando una misma confusión creada por nosotros. Ojo, no por Dios, sino que por nosotros, como los hombres. Y el ejemplo más claro que nos presenta en esa parte del libro de Génesis es cuando nos narra lo que pasó con la construcción de la Torre de Babel. Eso narra hacia grandes rasgos lo que es la primera parte del Génesis. En la segunda parte del Génesis, que va del capítulo 12 al 36, ya en esa segunda parte ya se va narrando la historia de los patriarcas, o sea, los patriarcas que son los primeros que van a comenzar a ver, empezar a sentar las bases, digamos, para irnos narrando lo que el Señor se va dando en su revelación. Entonces, en los patriarcas va a comenzar la comunidad de Israel, y que en el mundo, recuerden, va a ser la portadora de lo que es la alianza entre Dios y los hombres.
Ahí más o menos se va forjando eso. Entonces, la vocación del pueblo de Israel es de ser una comunidad que tiene a Dios como único Señor. O sea, el hombre como hermano y las cosas creadas que son dones de todos los que participamos en esa creación. Mire qué interesante. Y ahí se empieza a esbozar la vocación del pueblo de Israel. ¿Cuál es la vocación o cuál debe de ser la vocación del pueblo de Israel? Que Dios lo tiene. Bueno, que primero Dios debe ser su único Señor. Que el hombre, o sea, todos somos hermanos. Y que las cosas creadas por Dios son dones que Él nos da a cada uno de nosotros. Eso es como a un bosquejo lo que nos narra la segunda parte. Entonces, esta comunidad tendrá como misión mostrar el camino que nosotros como humanidad tenemos que llevar para descubrir el proyecto de Dios. Hay un camino, hay una guía. Entonces, en esta comunidad inicial, Dios va a empezar a revelar su proyecto, y nosotros tenemos, con compañía del Señor, ir descubriendo ese proyecto de Dios. Entonces, en esta parte el lenguaje cambia. Ya es un poco más comprensible para nosotros y podemos como decir que es llamarlo como un lenguaje histórico, porque se nos va narrando una cierta historia. Veamos un ejemplo. Veamos la historia de Abraham y el mandato que Dios da a Abraham. Fíjense, estamos hablando de Abraham, no estamos hablando que posteriormente se va a convertir en Abraham con H. Ahorita vamos a ver un poco de Abraham. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país y a los de tu raza y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán. Se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán, entraron en Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquén, el árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. A consecuencia de esto, Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Desde allí pasó a la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda de campaña, teniendo Betel al oeste y Ai al oriente. También aquí identificó un altar a Yahvé, invocó su nombre. Luego Abraham avanzó por etapas hacia el país de Negev. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué interesante. Aquí nos va describiendo el patriarca, el padre Abraham, cómo él, a sus 75 años, una persona ya mayor, recibe una revelación de Dios, y Dios lo que le dice es que se vaya, que tome todas sus cosas y se va a ir a un lugar donde va a haber una tierra y donde va a haber muchas bendiciones, donde va a haber una tierra prometida. Sin embargo, en esa época, en ese momento, Abraham obedece a Yahvé sin discusión. No dice que se puso a discutir, no dice que se puso a decir: ¿y por qué yo, Señor? No, él solo toma, se va, emigra, agarra, y el Señor le promete que su descendencia va a ser la que va a dominar esa tierra. Sin embargo, hasta este momento, Sarai, su esposa, no podía tener hijos. Entonces miren la obediencia de lo que es el padre Abraham. Pues históricamente en esta segunda parte de Génesis se narra estos detalles y, como les digo, la historia del padre Abraham, de los demás patriarcas, y cómo ellos van a ir comenzando y forjando lo que se llama la comunidad de Israel. Y en la tercera parte del Génesis, que va, dijimos, del capítulo 37 al capítulo 50, aquí ya se narra la historia de José, hijo de Jacob. Ya de la descendencia de Abraham, ya venimos a la parte de Jacob, ya venimos a José.
Acá se narra básicamente una historia bien conmovedora, podemos llamar así. Nos va a preparar cómo Dios actúa entre los hombres, cómo nos va a determinar cómo Dios actúa en la liberación de un pueblo de la esclavitud. Nos va a dar a entender cómo Dios tiene sus planes perfectos, que muchas veces no lo entendemos. Y entonces ese es un llamado para que nosotros también podamos descubrir a través de la obediencia y a través de lo que el Señor nos va poniendo en nuestro camino, cómo ir tratando de descubrir el plan de Dios. Leamos un poquito para que podamos entender y podamos descubrir lo que es la grandeza del Señor. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículos del 1 al 4. Génesis, capítulo 37, versículos del 1 al 4. Miren lo que dice la palabra del Señor. Jacob por su parte se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bila y de Salfa, mujeres de su padre, y por lo tanto informaba a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en la ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, comenzaron a odiarlo hasta tal punto que no podían conversar con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense lo que se va forjando. Jacob se establece en Canaán, que es donde había vivido su padre. Y entonces está el padre Abraham, que luego es el Dios, ya lo rebautiza como Abraham, la descendencia de Abraham, Isaac, y luego Isaac tiene a Jacob. Hay otro hijo, pero estamos más o menos formando en esta parte. Y entonces Jacob tiene a un hijo que ya en su ancianidad, que es José. Y están los demás hijos de Jacob, que son los que en esta lectura, y vamos a ir descubriendo, son los que van a ir a formar las 12 tribus de Israel. Y allí más o menos se vaya esbozando lo que es el cumplimiento de lo que es el plan de Dios en nuestra vida. José, que es eso lo pueden leer ustedes despacio en Génesis, que es el hijo menor. Los hijos, pues los otros hijos tienen temores con él, y ahí hay una gran historia donde José lo quieren matar, luego lo meten en un hoyo, va a una caravana, en esa caravana lo venden como esclavo, va a llegar a Egipto, y posteriormente, en toda esa sabiduría que tiene el Señor, este José es el que salva al pueblo, a los hijos de Jacob, porque cuando hubo una hambruna, pues ellos lo visitaron y a través de ellos lograron sobrevivir. Luego ellos se asientan en Egipto y ahí empieza toda la historia que se va narrando a lo largo de todos los capítulos. Entonces, en la primera parte, solo para concluir, ¿de qué nos trata el Génesis? Bueno, el Génesis dijimos que nos trata básicamente en el origen del mundo y del pueblo de Dios. Eso es lo que trata el Génesis. Dijimos que se divide en 3 partes. La primera parte, donde va del capítulo 1 al 11, donde narra la creación y nos muestra cómo es la historia del hombre en sus desobediencias y las consecuencias que tiene. En la segunda parte del Génesis ya nos narra la historia de los patriarcas y nos comienza a hablar del padre Abraham. Y en la tercera parte del Génesis ya narra la historia de José y cómo se va a ir formando ese pueblo escogido, que es las 12 tribus de Israel, que posteriormente pues ya se van a ir formando el pueblo hebreo, que va a llegar a ser el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido. Nos quedamos aquí en esta parte de Génesis, y en el próximo programa vamos a hablar y vamos a hacer un poco recorrido, hablaremos un poco del Éxodo. Recuerden, la intención del taller es dar pinceladas de qué se trata cada capítulo, y posteriormente pues ya ustedes pueden ir con la ayuda de sacerdotes, sus grupos de crecimiento, etcétera, para ir ahondando más en esto. Así que les dejamos la semillita de qué se trata el Génesis, y los esperamos en el próximo programa de esta su serie de Familia por Formadora de Personas. Que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Bendiciones a todos.